¿Cuál es la próxima evolución de contar una historia? Pero, subiendo aún más la apuesta, ¿cuál es la naturaleza de la creación de las historias? Vivimos en un mundo en el que es raro encontrarte con un relato que se sienta profundamente genuino. Hoy todo parece hecho en una fábrica y testeado con la cantidad de referencias exactas mezcladas con una pizca de nostalgia para poder abarcar al porcentaje demográfico de audiencia más grande posible, así las productoras que pusieron dinero para esa obra puedan asegurarse un retorno de inversión. Bajo este contexto, no es raro que todo lo que vemos hoy en día se sienta plástico, artificial, fabricado, casi que carente de alma y tratando de agarrar tu atención por una vista, pero no por la sustancia que lo compone. Así que, déjame bajo esta idea preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que se sienta vivo, auténtico, con una pasión real por las personas comprometidas? Comprometidas no con un producto, sino con el amor por contarte una historia donde dejaron un poco de su alma en el proceso. Es difícil recordar la última vez que interactué con un relato del medio que sea, que se haya quedado tanto conmigo que si revisito esa historia luego de un buen tiempo se sienta que me estoy encontrando con viejos amigos a quienes hace mucho que no veo o hablo, pero que al verlos de vuelta es como si el tiempo ni hubiera pasado. Que un producto de ficción genere eso de alguna forma creo que es algo increíble y que vale la pena mencionar. Y esto mismo fue lo que me pasó con Avatar, la leyenda de Aang, y también, y en no menor medida, con la leyenda de Vox Machina. Pero para ir al concepto de lo que hace que una serie llegue a generar este impacto del que hablo, más allá de tocar algún tema profundo en particular o de la propia historia, hay algo que la hace diferente, un elemento que la hace especial, que la hace resaltar y podríamos señalar a la propia animación occidental teniendo un cambio completo de paradigma desde la ya mencionada Avatar. Pero hay un componente fundamental compartido por estas series mencionadas que va más allá de ser animaciones occidentales modernas que puedan ser disfrutables por adultos. El sentido de la profundidad que comparten funciona en armonía con algo que vamos a desarrollar a lo largo de este video. Pero antes de empezar a hablar desde eso, tengo que interrumpirlos para contarles sobre juegos de mesa. Sí, juegos de mesa. Considero que todas las personas que estén probablemente viendo este video jugaron alguna vez a alguno de estos. Ya saben, el Monopoly, el juego de la vida, al club. Por mediados de los años 70, un par de diseñadores de esta clase de juegos crean uno llamado Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones en español. La primera publicación de este juego dio el inicio a la era de juegos de rol modernos. Pero, ¿qué es un juego de rol?, se preguntarán. Entre paréntesis, sé que estoy siendo súper básico con esto, pero estoy teniendo en cuenta la existencia de alguna persona que no sabe lo que es D&D para darle contexto. No se me vayan, por favor. Los juegos de rol modernos, por lo general, consisten en un grupo de personas que bajo las reglas de un manual crean un grupo de personajes ficticios y les dan habilidades, trasfondos y características. D&D, como se le dice a Dungeons and Dragons, se encuentra basado en un mundo de fantasía donde los jugadores crean personajes que están ligeramente inspirados en mundos como el del Señor de los Anillos. Dichos personajes pueden ser elfos, humanos, semielfos, medianos y muchos más. Cada raza te da diferentes ventajas sobre determinados aspectos que pueden estar vinculados a que tu personaje sea un mago o un guerrero, y esto termina influyendo en el desarrollo de tu personaje durante el transcurso del juego. Lo particular de este sistema, y lo que más ha atrapado a muchos desde su creación hasta el día de hoy, es el factor aleatorio que la suerte influye en la historia. Todos estos jugadores hacen sus personajes, aceptan una misión en común, interactúan entre ellos, pero más importante, están sujetos al giro de los dados. Por ejemplo, un monstruo te persigue a vos y a tus compañeros y el máster de tu mesa te pide lanzar un dado para esquivar un obstáculo en el camino, pero justo el jodidísimo dado te dio un número bajo equivalente a un fracaso, por lo que tu personaje se tropieza y queda a merced del antagonista que les estaba dando caza. Situaciones como esta que les acabo de contar pasan un montón en este tipo de juegos. Estás peleando, querés lanzar una flecha, pero te sale un mal número que es equivalente a un fallo y entonces se te rompe el arco, o se te cae la flecha, o te tiembla la mano y tu disparo salió a otro lugar. Durante estos juegos, cada victoria pesa tanto como cada derrota, y el peligro real está atado en un buen porcentaje a esta suerte de los dados de la que les hablé. Bueno, por 2015 comienza una serie web llamada Critical Role, donde un grupo de actores
jugadores comienza a jugar una campaña de la quinta edición de D&D para diversas plataformas incluidas Twitch y YouTube. En ese año comienza su primera campaña llamada Vox Machina. Cierto, ¿por qué actores y por qué que sean actores es importante o al menos relevante? Además de los dados y los personajes en el mundo de fantasía, vos como jugador tenés que actuar al personaje y las decisiones que toma, formándose así una combinación entre la improvisación de los jugadores y la historia prearmada por el DM, que es el maestro del calabozo que genera el esqueleto de la historia y provee el contexto del mundo en el que los personajes se desenvuelven. I'm gonna put my dagger down right here so we can just talk. Human trash. Esta parte de actuar muchas veces es la que retrae a muchas personas de meterse en este juego, pero cuando se prueba esta dinámica no solo se vuelve más natural el usar la imaginación para vestir la piel del personaje que armaste, sino que además hay varios estudios académicos que señalan que a la hora de tratar traumas o al usarlo como herramienta terapéutica, el potencial de los juegos de rol es extremadamente beneficioso. Si es la primera vez que escuchaste sobre D&D, dale una chance entonces si tenés la oportunidad y nunca jugaste rol. Pero volviendo al tema, comienza Critical Role y con la primera campaña nos adentramos en la aventura de Vox Machina, la cual explota rápidamente en popularidad dentro del nicho de los juegos de rol. Esto también catapulta a Critical Role a ser su propia entidad más allá de un show que formaba parte del canal Geek and Sundry. Dicho canal nació de una gran producción encabezada por Felicia Day, una actriz muy popular que trabajó en productos de shows de culto como Buffy the Vampire Slayer o Supernatural. El punto es que, a pesar de ser una mega producción para plataformas de streaming con el apoyo de productores y empresas, Critical Role y Vox Machina también empezaron como un proyecto relativamente chico con 8 actores de voz y un máster con partidas de entre 3 y 6 horas semanales, donde a veces el audio tenía problemas o a veces faltaba algún miembro de la partida, lo cual conllevaba a armar la historia de cada sesión en torno a estas eventualidades. Como todo a quien alguna vez jugando rol le pasó, y hasta con un miembro original de Vox Machina dejando la campaña cerca del principio de la primera mitad del camino. Todos estos eventos reales, con personas reales y con giros de la suerte reales, son los que a lo largo de 2 años completos y 115 episodios armaron la historia de la serie que les comenté al principio del video, haciendo que esta no solo sea algo única dentro del nicho de lo que es una historia de fantasía, sino también dentro de lo que es la industria misma de la animación. Una de las cosas que tampoco quiero dejar de lado a la hora de hablar del trabajo de los de Critical Role es el factor humano que se puede ver en cada episodio en los que los ves roleando. Más allá de la producción, no notas nada artificial ni construido, sino que ves cómo las decisiones de cada uno van formando una muy buena historia mientras ves a un grupo de amigos jugando rol, divirtiéndose mucho y pasándola bien en el proceso. Ese factor humano es lo que considero que hace única esta primera campaña y creo que es lo que marcó el legado que se terminó plenamente proyectando en la subsecuente animación que les voy a contar en breve. La historia de la leyenda de Vox Machina, la animación, comienza presentándonos al grupo en el momento infame de mercenarios conocido como Vox Machina, haciendo una competencia de tragos a fondo blanco en una taberna para poco después ser burlados por otro grupo y comenzar una pelea en el bar por la que luego terminarían tirados en la calle. Esta es una forma excelente de subversionar las expectativas que la audiencia pueda tener de este grupo y de entrada, por cómo interactúan entre ellos, podemos darnos una idea rápida de cómo son sus personalidades y por sobre todo que no son en absoluto el estereotipo clásico del héroe elegido por el destino para completar una cruzada épica. Esto ofrece otra perspectiva que nos acerca más a los personajes y nos hace activamente partícipes de sus aventuras, y mediante este efecto es más fácil para nosotros empatizar y proyectarnos con los partícipes de esta historia que nos presentan. Vox Machina como grupo comienza en el fondo del barril, pero esto al mismo tiempo los baja completamente a tierra y hace que estos personajes no se alejen demasiado de la personalidad de una persona que realmente conozcas. Hacerlos tan cercanos a casa y mostrarlos como una familia dispareja pero unida por sus historias trágicas personales, en las cuales nos adentramos a medida que avanzamos la serie, logra intensificar que nosotros como espectadores estemos no solo involucrados de lleno en la trama general de la historia y los conflictos personales de los personajes, sino que también vivamos junto a ellos cada victoria y cada derrota al filo de lo impredecible
impredecible que pueda llegar a ocurrir en cada evento, en parte por la naturaleza de cómo fue construido y en parte por el factor aleatorio del giro de los dados sumado a la interpretación de los jugadores que dio génesis a todo lo que estamos viendo en pantalla. El relato de las aventuras de Vox Machina tiene su centro argumental en un fuerte llamado a la aventura que mueve el mundo de todos los personajes, pero también presenta microrelatos de cada uno de los protagonistas. Dichos microrelatos están enfocados no solo en la historia del trasfondo de cada personaje, sino también en las relaciones e interacciones entre estos. Más temprano en el video hablé sobre la profundidad de tanto Vox Machina como de Avatar, y considero que esta profundidad está reflejada en cómo la vida centellante de cada uno de estos mundos funciona, porque son el cúmulo de los elementos que lo componen funcionando en tándem. Quizá hay un evento principal que esté moviendo a todos los personajes hacia una dirección, pero ese sentimiento no está siempre reflejado al unísono por todos, sino que el trayecto de la historia de cada uno es lo que los impulsa a seguir adelante. Un ejemplo para el caso de Vox Machina, sin spoilear demasiado, es que hay un evento muy importante que está haciendo que todos los personajes vayan por un portal a una dirección para continuar con la historia principal, pero en ese momento cúlmine, uno de los personajes decide a último momento no ir con el resto sin dar una pista de sus intenciones a nadie, salvo a la persona del equipo con quien tiene mayor cercanía, porque había una situación personal que lo estaba presionando más a actuar de una forma que el compromiso con la aventura principal. Estos son los momentos donde Vox Machina brilla. Esta es la profundidad de la que les hablé en el principio y que se ve reflejada en el trayecto de sus personajes, no siguiendo un camino porque los otros lo hacen, sino teniendo un propósito, una propia senda que forja la determinación con la que avanzan hacia un objetivo colectivo y al mismo tiempo los une a todos como una familia, fortaleciendo los lazos que tejen entre ellos. Esto mismo de lo que les hablo es parte de lo que el internet llegó a llamar el efecto Matt Mercer, que es quien dirige las partidas de Critical Role y del cual muchas personas se inspiran hasta el día de hoy para armar sus propios mundos de D&D, pero que también da por de facto expectativas muy altas por parte de jugadores de este juego tras el efecto en cadena que generó este hombre y su equipo. Critical Role fue un éxito tan descomunal que cuando se fueron de la cadena que los vio nacer para perseguir proyectos personales, no solo catapultan aún más al show, sino que esto deriva en la serie de la que hablamos, la confirmación de una nueva animación basada en su segunda campaña y hasta su propio sistema de rol. Tan grande fue este impulso que el propio canal donde el show nació perdió gran parte de su audiencia tras la partida de este. Igualmente hay toda una espiral de controversias con Geek and Sundry pasando constantemente de manos corporativas, con Felicia Day dejando el emprendimiento y con Will Wheaton denunciando a la cadena, pero no vamos a indagar más en profundidad sobre estas controversias en este video. De todas maneras, lo que considero importante de este dato es lo fulminante que fue el triunfo de un grupo de amigos que casualmente eran actores de voz y tenían una campaña de Pathfinder que luego fue importada de D&D al punto que se terminó volviendo el show más popular del mundo relacionado a este juego de mesa. Vivimos hoy en un mundo donde parece que somos un constante eco de momentos gloriosos pasados, donde es muy raro encontrarse algo experimental, algo que se tome la chance de probar algo diferente, que le dé un volantazo a todo lo que estamos viviendo ya por inercia de lo que termina siendo popular. Al mismo tiempo también estamos viviendo un momento contemporáneo donde tenemos una mayor examinación sobre el lienzo que representan los mundos de fantasía de la mano de éxitos aclamadísimos como Baldur's Gate 3 y Frieren. En un mundo donde quizás estés cansado de seguir la rueda de lo que siguen reiterando las fórmulas que funcionaron en décadas pasadas, muchas veces por una razón más económica que sentimental por parte de corporaciones que no les interesa realmente cantar un homenaje a esas historias, sino ver cuántas entradas o cuántas suscripciones pueden llegar a cosechar, dale una oportunidad a Vox Machina. Actualmente se encuentra en la cadena de streaming de Amazon Prime Video, pero si no la tenés siempre te la podés cargar. Siempre que hables de esta hermosa historia a tus amigos, que compartas este video si te convenció de verla o que apoyes a Critical Role en sus próximos emprendimientos, es para mí una victoria para la leyenda de Vox Machina y a mí solo me queda decirte gracias por ver este video.
Nuevamente este no fue un video para nada planeado y ya sé que en el anterior les hice el teaser de Lane y estoy trabajando actualmente en ello, pero es un coloso enorme lo que me propuse con esta franquicia multimedia, así que ténganme un poquito de paciencia. Con suerte lo tenga para el año que viene porque estuve muy ocupado con otras cosas que me quitan tiempo para trabajar en el canal. No bajé los brazos todavía, pero sí voy a empezar a hacer videos más largos con el tono que vieron en el de Evangelion y prometo volverme mejor en edición y animación. Así que si me dan los tiempos, de vuelta, ténganme un poco de paciencia. Un like, compartir, comentar hacen que el Dark Area se ponga mucho más lindo de lo que ya se está poniendo. Y si tenés ganas de sumarte a esta vecindad, hay un botoncito que YouTube a veces cambia de colores o va actualizando que dice por ahí suscribirse. Y sin más que concluir, vecinos del Dark Area, nos vemos en la próxima con más y más videos.